Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta gloriosa tarde, amén. Vamos a la bendita y santa palabra de Dios, la cual pues siempre Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Es tan glorioso establecer esa comunión con Él, es tan glorioso establecer ese entablar una conversación con Él, que mire qué glorioso y qué maravilloso, es sin límite de tiempo, amén. Podemos nosotros tener cierta comunicación con aquella gente preparada para escuchar, amén, para escucharnos cuando hay algún problema, cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna situación, y siempre hay un límite de tiempo. Y qué glorioso y qué maravilloso es que con nuestro Señor no hay límite de tiempo, amén. Con nuestro Señor no hay límite de tiempo. Podemos empezar, amén, muy de mañana, podemos continuar por la tarde, podemos continuar muy, pero muy de noche, y mire, Él todavía escuchando, Él todavía preparando ese mensaje que Él quiere que tengamos para cada momento y para cada situación, amén. Sí, amén. Así que es muy glorioso poder saber que contamos con alguien en el cielo, amén, y no estoy hablando de algún familiar que haya partido con el Señor, me estoy refiriendo al mismo Dios de la gloria, amén, al cual clamaba Jacob, al cual clamaba Isaac, al cual clamaba Abraham, al cual clamaba David, amén. Y es maravilloso, es glorioso, porque amados, no podemos nosotros poder comprender las estrategias de Dios, así que no nos queda otra sino obedecerlas. Y entender los diseños de Dios en ocasiones nos puede costar algo de trabajo, pero qué más que podamos recurrir a Él para que Él nos dé el manual para cada estrategia. Y es tan hermoso que nuestro Dios nunca nos va a dar algo que no podamos nosotros comprender, amén. Sea muy grato, sea muy desfavorecido, nunca nos va a dejar como que en el anonimato o como, ¿verdad?, por ahí esperando, jamás, hermano. Y eso sí es glorioso. Por eso Dios está levantando una generación de adoradores. Dios está levantando una generación de adoradores. Y sabe que ahí está el diseño. El diseño está desde antes de la fundación del mundo. Ahí está el diseño de la adoración. Y tan glorioso es que vemos nosotros a ángeles, a arcángeles, a querubines y a serafines adorando y declarando y estableciendo, amén, que Él es el Rey de la gloria, que Jesús es el Señor, amén, que Él es el Rey de reyes, que Él es el bendito de la gloria. Y es tan maravilloso que también, amén, la invitación es para cada uno de nosotros, amén. Amén, amén. Así que, amado hermano, es muy fácil adorar cuando los tiempos son apacibles. Es muy fácil adorar cuando el tiempo, amén, es muy favorecido. Lo difícil de adorar es cuando el desierto empieza, cuando no entendemos que un día estamos muy favorecidos y al siguiente día el desfavor con nosotros. Y eso sí es tremendo, porque, amado, al Rey de la gloria se le adora, amén, en el desierto, aunque muy espantoso, que nuestra adoración jamás falte. Dentro del mar embravecido, que nuestra adoración jamás falte, amén. El viernes en la oración Dios ministraba nuestro corazón, haciéndonos entender que Él está dispuesto, amén, en todo tiempo para tocar el shofar, amén. Una de las oraciones que Dios ponía en nuestros corazones era, amén, que Jesús se ha levantado para tocar el shofar, amén. Amén. Y el shofar nos invita a pelear, el shofar nos invita a festejar victoria, el shofar nos invita a adorar y exaltar al Rey de la gloria, amén. Pero en este tiempo tenemos que entender
que cuando hablamos del shofar, hablamos de un instrumento que es tocado, amén, en muchas congregaciones, y en ocasiones no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces solamente queremos escuchar el sonido de la victoria. Es glorioso escuchar el shofar, amén, en el tono de victoria. Es tan glorioso, amado. Sí, amén. ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién de los que estamos aquí no nos gusta ganar? Porque no nos gusta perder, amén. O cuando usted empieza un negocio y luego su negocio viene en decadencia, usted festeja. No, posiblemente hasta renegamos. Pero mire qué glorioso y qué maravilloso, amén, que dentro de lo que Dios está levantando en este tiempo es un escuadrón de genuinos adoradores, amén, de genuinos adoradores. Y vemos nosotros que Él quiere que usted y yo seamos esos chofares, amén, esos chofares. Si usted ve, amén, ve ese instrumento y se va a encontrar con un cuerno de un carnero, amén. Usted se va a encontrar, amén, que se escucha muy bonito y se escucha muy estruendoso, pero no se trata de que podamos nada más escuchar como que el sonido que sale de ese cuerno, amén, sino que entendamos el sonido. Entendamos el sonido. Y le pongo un ejemplo, amén. Es como cuando usted toca la guitarra y le dan a usted una melodía a tocar en esa guitarra y usted toca como bien le venga en gana, total, sale melodía. Pero no, hay un diseño, hay una instrucción y se le ha dado, amén, se le ha dado la instrucción para tocar la melodía que se está requiriendo en ese tiempo, amén. Así que nosotros tenemos que saber que Él quiere usarnos, amén. Él quiere entrenarnos para que podamos nosotros tener no nada más el pregón de victoria, sino que podamos nosotros, se hablaba también en la oración, que en ocasiones traemos los oídos espirituales, amén, muy, pero muy saturados de cerilla espiritual, amén, y se oye hasta gracioso, amén, pero es una realidad, en ocasiones nuestros oídos espirituales, amén, están tan atestados de cerilla espiritual, que solamente escuchan lo que en lo natural cualquier ser humano puede escuchar, amén. Pero no escuchamos muchas veces el sonido del shofar que nos está llamando a la victoria, pero antes que eso nos está llamando a la guerra, hermano. ¿Por qué? Porque sin guerra no hay victoria. Usted y yo no podemos festejar algo sin antes haberlo conquistado o haberlo ganado, amén. Amén. Así que, mire, usted y yo hemos entendido y de una u otra manera Dios se ha manifestado a nuestros corazones, pero en ocasiones no queremos entender. Si usted se fija, los shofares, antes de ser instrumentos para tocar, amén, en una congregación, formaban parte de un carnero. Y para que ese instrumento, amén, para que existiera realmente ese instrumento, pues ¿sabe qué? Tenía primero que morir el carnero, amén, un amén. No le cortaban los cuernos vivo, claro que no, amén. Y así nosotros hemos entendido que el carnero de Dios, amén, el cordero de Dios tuvo que haber venido, amén, para librarnos de aquel sacrificio que nos correspondía, amén, llevar a cabo, pero que no hubiéramos podido cumplir. Y usted se fija, amén, cómo Abraham, al ser por ahí probado por Dios, porque dice, y probó Dios a Abraham, demandándole a su único hijo, llamado Isaac, amén, llamado Isaac. Y en la obediencia de Abraham lo llevó a aquel monte llamado Moria, hizo un altar, juntó la leña y subió a su hijo, dice la palabra, que más amaba. Pero no se lo privó a Dios.
no se lo renegó a Dios, se lo entregó a Dios, amén. Y cuando Abraham sacó aquella espada, aquel puñal para quitarle la vida a Isaac, dice la palabra que estaba un carnero trabado en una zarza. ¿De dónde estaba trabado aquel carnero? De los cuernos, amén. Estaba trabado de los cuernos. Así nuestro Señor Jesucristo, que es un tipo de ese carnero, amén, es el que vino a ocupar nuestro lugar. Así como aquel carnero descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vino a ocupar el lugar de Isaac. Amén. Ahora nuestro Señor Jesucristo vino a ocupar ese lugar, pero ya no en un altar, sino en una cruz, que es un tipo del altar, amén, que es un tipo del altar del sacrificio, que es un tipo del altar de bronce, el que usted y yo podemos ver a la entrada del tabernáculo, amén. Pero era necesario, amén, era necesario, volviendo al tema, y el tema es: Dios quiere que seamos un chofar en sus manos. Dios quiere que usted y yo seamos un chofar en sus manos. ¿Por qué? Porque Él ya vino a mandar al Cordero, amén. Él ya vino a mandar al Cordero, ¿para qué? Para que dejara aquellos chofares o aquellos cuernos donde se pueda Él manifestar y donde Él pueda poner su palabra, porque el chofar era tocado o es tocado, amén, con el aliento y el poder que hay en cada persona. Amén. Usted agarra un chofar, amén. Yo alguna vez ocasionalmente, como por curiosidad, amén, en alguna congregación, por no decir nombres, agarré el chofar y no sé ni cómo tocan ese instrumento. Se necesita mucha técnica y mucho aliento, mucho poder, amén. Entonces vemos nosotros, amado hermano, que de por sí la palabra chofar significa rayo, o significa poder, o significa brillo, o significa resplandecido, o significa trueno, amén. De una u otra manera vemos nosotros que si somos los chofares en las manos de Dios, amén, Él con su aliento va a poner sus palabras en nuestro corazón, amén, para que podamos nosotros conducir a aquel pueblo, amén, no con nuestro aliento, no con nuestras palabras, sino con las palabras que Dios puso a través del carnero, amén, o del cordero llamado Jesús, para que nosotros con ese aliento de vida, que es la palabra de Dios, amén, bien sazonada y bien dirigida por el Espíritu Santo de Dios, amén, apercibamos a otros, amén, para que haya esa transición correcta de vida, de muerte a vida, amén. Y es importante y es glorioso, amado hermano, lo vemos nosotros, que cuando se le cortaba el cuerno a aquel carnero, no crea que inmediatamente, mire bien, no crea que inmediatamente ya, ¿verdad?, estaba listo para tocar. No, se lleva una gran preparación, amén. Cuando se cortaba aquel cuerno de aquel carnero, se necesita una gran preparación para que esto pudiera ser o pueda ser el instrumento llamado shofar, amén. Amén. Así es cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, amén. Muchas de las veces queremos emplearnos, queremos ser empleados, queremos por ahí, ¿verdad?, ya venir y poder servir y poder aplicarnos en una área y en otra área y en otra área, pero necesitamos el proceso, necesitamos la preparación, amén. ¿Por qué le digo esto? Porque el shofar tenía que ser procesado para quitar todo lo que impedía, amén, todo lo que impedía, amén, o todo lo que estaba en el interior de aquel cuerno. Así nosotros, si queremos ser esos chofares en las manos de Dios, donde Él ponga su palabra,
Él primeramente quiere meternos a tratos y a procesos para quitar de nuestro interior lo que estorba, amén, lo que puede contaminar el mensaje o lo que puede contaminar su aliento. Alabado sea el Señor, amén. Porque si usted ve un cuerno recién cortado del carnero, lo va a ver con el hueso todavía, amén, con el hueso todavía adentro, y lo que vemos comúnmente como el shofar es solamente la funda de aquel cuerno, amén. Entonces es importante que nosotros anhelemos ser tratados, ser procesados. ¿Para qué? Para poder nosotros llevar un aliento de vida. Y no hay un aliento de vida en nosotros, sino es el aliento, amén, que el Padre dio a través del Hijo y que el Hijo nos dejó a través del Espíritu Santo de Dios. Amén o no amén. Usted recuerda cómo ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 nos enseña, amén, como un viento recio, amén. Vemos en el libro de Génesis cómo Dios sopló aliento, amén, aliento de vida sobre aquel hombre llamado Adán. Vemos nosotros cómo Jesús sopló aliento de vida sobre 12 discípulos. Y vemos nosotros cómo el Espíritu Santo quiere operar en nosotros para que ese aliento de vida, amén, salga sin contaminación, salga sin métodos humanos. ¿Por qué? Porque se ha dejado limpiar primeramente por dentro. Porque mire, podemos nosotros tomar el cuerno y decir, ya le corté el cuerno al cordero, ya le corté el cuerno al carnero, ahora voy a tocarlo. No, usted no va, yo no voy a conseguir que salga un sonido agradable. No me va a dar la nota. No me va a dar la nota, y eso sí es tremendo, hermano. Y eso sí es lamentable. Cuando el shofar recién cortado, amén, de la cabeza de un carnero no es tratado y procesado, una de esas, amén, y queda todavía algo de contaminación. Y cuando se quiera dar, mire bien, y cuando se quiera dar un sonido a la guerra, podemos dar un sonido a la victoria. O cuando se pueda dar un sonido a la victoria, se pueda dar un sonido a la guerra. ¿Por qué? Porque ese shofar no está afinado para dar el tono correcto. Amén o no amén. Por eso cuando se tomaba el cuerno, amén, cuando se tomaba el cuerno de aquel carnero, primeramente tenían algo que ver. No crea que nada más, amén, se mataba aquel carnero y ya, córtale el cuerno, amén, córtale el cuerno y vamos a hacer un shofar. No, hermano, tiene mucho que ver. Número uno, sus curvas, amén, sus curvas, porque sin esas curvas, amén, sin esas curvas no puede dar un tono según, amén, se ha tocado, o según el que lo toca quiera darlo. Amén o no amén. Eso me habla, amén, eso me habla de crecimiento. Pero también tenía mucho que ver que el shofar o que el cuerno, amén, tuviera el color correcto. Tuviera el color correcto, amén. Si el cuerno era cortado, amén, y no tenía el color correcto, no daba el tono correcto. ¿Por qué? Porque eso me habla de inmadurez. Eso me habla de inmadurez. Y le pongo un ejemplo, amén. Usted puede ir, no lo sé, a cortar en un árbol de manzanas, las manzanas todavía verdes, y no dejan de ser manzanas, pero no están maduras ni aptas para ser ingeridas. Amén. Podemos tenerlo o causar un malestar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Amén. Así nosotros, hablando en lo espiritual, si se tomaba aquel shofar, amén, total, shofar y cuerno de carnero, pero no tenía las curvas correctas, no daba el tono correcto. Si no tenía el color correcto, es porque todavía le faltaba madurar. Amén. Todavía le faltaba madurar. Ahora, mire bien,
Porque no quiero que se me confunda, o espero que no se esté confundiendo. Amén. Amén. Mire bien, no era cortado el cuerno, amén, del carnero hasta que no era medido, amén, hasta que no era medido todavía en el animal con vida. Era medido y ya tenía el color correcto. Amén o no amén. Así nosotros, hermanos, queremos ser los shofares a las naciones, queremos ser los usados por Dios, pero todavía no tenemos el trato, ni el proceso, ni la madurez que Dios quiere que tengamos. ¿Sabe qué? Vamos a andar generando una confusión. Vamos a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, como lo decía, amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar tocando en tonos que Dios no ha mandado que se toquen. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una madurez. Porque no hemos tenido una madurez. Amén. Así tócalo, así mándalo. Y que no sé, alguien me están pidiendo allá en una iglesia, alguien que predique, así mándalo a predicar. No. Usted y yo tenemos que entender que primero tenemos que ser tratados, procesados, y el trato, el proceso y el embate, si se sabe aprovechar, va a generar en nosotros una madurez. Una madurez. La semana antepasada Dios nos hablaba, amén, de lo tibio y de lo mediocre. Dios no quiere chofares, amén, chofares inmaduros, ni chofares torcidos. Dios quiere chofares, amén, que se han dejado tratar, que se han dejado limpiar de toda la impureza por dentro, para cuando Él ponga su aliento, diga conmigo, su palabra. Su palabra. No sea una palabra de hombres, no sea una palabra mezclada con la palabra de Dios y mis ideas locas que pueden venir de mi corazón, amén, sino que sea una palabra bien tratada, bien sazonada, venida de la mente y del corazón de Dios, amén. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos ser esos shofares? ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos que vean en nosotros, nuestra familia inconversa, que vea esa madurez? ¿Cuántos no quisiéramos que nos vean, verdad? No, mira, no, hombre, Brian, Rocío, Alberto, Hetza, Cintia, Alan, ¿verdad? No, qué maduros, óyeme, ya no son los que eran antes, ya no son los que nada más volteabas a verlos feos y se te venían encima, ya no son, ya son diferentes, ya hay una madurez, ya son chofares, aunque no lo entiendan ellos, amén. Pero de la forma en que reaccionamos lo van a entender. Si realmente somos chofares tratados, procesados, amén, entonces el Señor va a poner una conducta adecuada. Va a poner en nosotros, amén, su aliento de vida. Y su aliento de vida es la palabra viva, la palabra revelada. Alabado sea el Señor, amén. Así que nosotros tenemos que entender, amado hermano, lo declarado en la palabra, amén, en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 2, verso 12, cuando nos declara y establece, amén, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, amén, te alabaré. Y qué glorioso y qué maravilloso que esto sea a través, amén, de que hemos entendido que Dios está buscando para este tiempo un escuadrón de adoradores, no de talentosos, no de habilidosos, sino de adoradores, de los que se pongan en medio de la congregación y sean aquellos, amén, que la gente quiera imitar, porque adoran y exaltan, no nada más en la alabanza, sino en la palabra de Dios, amén, sino en la palabra de Dios. Por eso dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Sí dice tu nombre, hermano. Amén. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y eso sí es glorioso, amén. ¿Cuántas veces no vemos que en ocasiones nos encontramos a compañeros de escuela, de trabajo, ¿verdad? Y en lugar de anunciar
amén, porque eso es exaltación y es alabanza al Señor, amén. En lugar de exaltar y de alabar el nombre del Señor, nos exaltamos, nos ponderamos y nos ponemos pero muy arriba nosotros. Y no es así, hermano. No es así. Yo creo que cuando alguien ha adquirido la madurez de un chofar, amén, entonces solamente de su boca saldrá el exaltar el nombre del que lo trató, del que lo procesó y del que lo está usando, porque somos chofares en manos del Rey de la Gloria llamado Jesús, amén. Amén. Por eso en el Salmo 96, ahí en el verso 6, lo declara: alabanza y magnificencia delante de ¿quién? De Él. Alabanza y magnificencia delante de Él. Y miren la segunda parte, qué glorioso, amén. Poder y gloria en su santuario. Poder y gloria en su santuario, amén. En Hebreos, el escritor de Hebreos dice, amén, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, te alabaré. Y luego dice el salmista: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Amén, amén. 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 Nada más que, ¿sabe qué, amado hermano? Algo que tenemos nosotros que entender como hijos de Dios. El carnero, para poder dar, amén, para podernos dar a nosotros el estilo de vida que hoy tenemos, amén, y hacernos herederos de Dios y coherederos con Él, ¿qué cree? Tuvo que sacrificarse. Amén. Tuvo que sacrificarse. Alabado sea el Señor, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo soy un chofar en las manos de Dios? Porque no perfecto, pero Él sabe que he sacrificado muchas cosas. Amén, amén. 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 Hemos sacrificado muchas cosas para honra y gloria de Dios. Amén. Por eso el salmista lo declara ahí en el Salmo 116, verso 17. Alguien que lo lea en el nombre de Jesús, amado hermano. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 116? Haciendo alusión en el verso 17. Verso 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén o no amén. Amén, amén. Hermoso y glorioso es exaltar, ponderar su bendito y santo nombre. Amén. Y que Él se goce con nosotros. Y que Él se goce con nosotros. Amén. Porque mire, qué glorioso y qué maravilloso es exaltarnos en la carne. Porque la carne quiere ser exaltada. Amén. Pero es más glorioso y más maravilloso exaltar a quien verdaderamente es grande. Grandes no son nuestros padres, grandes no son nuestros abuelos, grandes no son nuestros hijos, grande no son nuestro cónyuge, grande es Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Amén o no amén. En Hebreos lo declara y lo establece, amén, muy persistentemente. Dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en el Salmo 96 dice, amén, dice magnificencia y alabanza delante de Él. Y luego declara el salmista, amén, en el Salmo 116: te ofreceré sacrificio de alabanza. Pero ¿hacia qué o hacia quién? Hacia lo grande, hacia lo grande. Lo que dice el Salmo 145 en el verso 3, cuando declara: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Que verdaderamente adoremos, exaltemos, hermano, como los chofares en las manos de Dios, porque tenemos nosotros, amén, porque tenemos nosotros el aliento de vida. Amén. Qué glorioso, amado hermano, cómo tuvo que venir a ser sacrificado un carnero, amén, para que nosotros saliéramos de Él, viniéramos de Él, y ahora como sus shofares, amén, tratados y procesados,
podemos exaltar su grandeza que es inescrutable. Dice el Salmo 145 en el verso 3, y lo voy a volver a leer: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. ¿A quién vamos a exaltar? ¿A quién vamos a ponderar? ¿Al viejo hombre que todavía no hemos dejado que muera? Porque muchas de las veces así podemos estar. Amén. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Y ya te fijaste como yo? ¿Y ya te fijaste como yo? No, el salmista en el Salmo 96 dice: alabanza y magnificencia delante de Él, no de mí. Así que para ser yo un chofar en las manos de Dios, repito y reitero, tengo que anhelar ser tratado, procesado, para que Él pueda poner su aliento de vida, y de mí como chofar salga el sonido para la guerra, el sonido para percibir al pueblo y el sonido para la victoria. ¿Por qué? Amén. Porque estamos bien afinados. Sí, amén. Pero afinados, amén, al tono de Dios. Al tono de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si yo estoy afinado, si yo soy un chofar en las manos de Dios, ¿cómo me puedo dar cuenta si realmente estoy tocando el tono venido de Él? Simple y sencillamente lo volvemos a declarar, amén, en el Salmo 145 verso 3. El que está bien afinado, el que ha entendido que los tratos y los procesos son para hacernos madurar, repito y reitero, amén, un cuerno de carnero no iba a ser usado a menos que tuviera el color correcto de aquel cuerno para ser procesado, amén. Porque un cuerno inmaduro no servía de nada, se agrietaba, hermano. Se agrietaba, se cuarteaba, se partía. Amén. Y así hay muchos ministerios, lamentablemente, ministerios cuarteados, agrietados. Amén. ¿Por qué? Porque no se han dejado tratar, no se han dejado procesar y solamente dan sonidos confusos. Solamente se dan sonidos confusos. Y como hay un pueblo que no discierne de lo bueno ni de lo malo, a todo le dicen: es que viene en la Biblia, sí, pero muchas de las veces, aunque venga en la Biblia, no está en el tiempo correcto, ni para la persona correcta. ¿Por qué? Porque cuando no estamos nosotros en esos tratos y en esos procesos, todo lo desfasamos, hermano, y todo lo desfasamos a nuestra conveniencia, y eso sí es tremendo. Eso sí es tremendo. Cuando alguien está tratado, cuando alguien está procesado, cuando alguien está maduro, cuando alguien se ha dejado tratar y es un chofar en las manos del músico principal llamado Jehová de los ejércitos, lo primero y lo segundo y lo tercero, amén, y lo cuarto, y así me puedo ir, amén, será exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor, amén. Amén. No se va a autoexaltar, no se va a autoponderar, no se va a autoloar, no se va a autogloriar. Claro que no, porque aquí lo dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A Él la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos, amén, hermano. Sí, alabado sea el Señor, amén. Porque mire, de por sí los salmos, amén, de por sí los salmos son expresiones de gozo en tiempo de aflicción, en tiempo de victoria, en tiempo de prueba, en tiempo de embate. Pero ahí solamente los shofares, bien tratados, bien procesados y bien maduros, van a dar el tono correcto. Que vienen y te tuercen la boca, tú das el tono correcto. Que vienen y te quieren enfrentar y te vienen a confrontar, tú das el tono correcto. ¿Por qué? Porque Pablo lo decía, amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo lo pudiéramos nosotros traducir, amén? Traducir a un chofar, por decirlo así, amén. Cuando viene la situación, la confrontación y el embate,
yo pudiera decir, usted pudiera decir, yo ya no me toco solo. Yo ya no soy, amén, un chofar agrietado, cuarteado, que da sonidos confusos. No. ¿Por qué? Porque me he dejado tratar, porque me he dejado restaurar, porque me he dejado, amén, que el embate venido de Dios me dé el color correcto, porque soy un chofar maduro. Amén. Ahora, amén, cuando vienen contra mí, Él va contra ellos. Amén. Eso es glorioso, amén. Eso es glorioso. Cuando vengan contra mí, Él va contra ellos. El viernes en la oración, Dios me ponía en mi corazón, amén. ¿Qué pasaría si el enemigo se nos pusiera enfrente? ¿Qué expresión tendríamos en nuestro rostro, hermano? ¿Qué pasaría si un demonio se te pusiera enfrente? Amén. Y te dijera, ¿qué? ¿Y a ti quién te patrocina? ¿Qué le diríamos, hermano? ¿Qué le diríamos? Amén. Cuando estamos ahí en nuestra habitación y de repente que se te alumbre por ahí una visión, amén, y se te ponga aquí a centímetros de tu cara un demonio y te diga, ¿y tú qué? ¿A ti quién te patrocina? ¿Qué diríamos, hermano? ¿Cómo responderíamos? Amén. ¿Cómo responderíamos? Amén. ¿Sabe cómo respondería yo? ¿Le digo o no le digo? Amén. Amén. ¿Saldríamos corriendo o qué? Ahí nos vemos. ¿Sabe cómo responderíamos? ¿Cómo respondería yo pidiéndole esa dirección a Dios? Padre, ¿y qué diría? Amén. Dios me hizo sentir, amén, que aunque el demonio se pusiera enfrente de mí, lo único que saldría de mi boca, mira, a mí me mandó Él y aquí estoy yo. Amén. Hagamos lo que se tenga que hacer y que gane el mejor. Alabado sea el Señor. Amén. A mí me envió Él. Amén. A mí me envió Él. Así que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer y que gane el mejor. ¿Quién es el que va a ganar, hermano? Diga conmigo, el que tenga mejor patrocinador. El que tenga mejor patrocinador. Amén o no amén. Amén. Vemos nosotros, ¿verdad? Tantos deportistas de un calibre muy bueno, pero no tienen patrocinadores. Amén. Y sí son muy buenos en su rancho. Son muy buenos ahí en su colonia, en su municipio, porque no tienen ni para llegar a las estatales. Pero cuando los agarra una marca de esas a nivel mundial, la persona más sencilla del rancho más escondido y más aterrado, amén, se hace grande. Amén. Se hace grande. ¿Por qué? Porque su marca lo respalda. Su marca lo respalda. ¿Amén? Amén. Ahora, no estoy hablando de que el Señor sea una marca, pero volvemos a lo mismo. Si cualquier enemigo se te pone enfrente, solamente, ¿sabes qué? A mí me mandó Él. Amén. Y si Él me mandó, pues vamos a ver de cómo nos toca y que gane el mejor. Amén o no amén. Amén, amén. Porque aquí no se vale de salir corriendo, hermano. Aquí no se vale de usar los métodos del viejo hombre, porque ya perdiste. Aquí no se trata de que usted quién es. Yo soy un enviado de Dios, soy un chofar tratado, procesado y maduro en las manos de Dios. ¿Y por qué se comporta así? ¿Y por qué toca de esa manera? ¿Y por qué todo cuarteado? ¿Y por qué todo fisurado? ¿Por qué usted no tiene un color de un chofar? Usted tiene un color de un cuerno del diablo. Qué tremendo, ¿no? Más que tremendo, hermano, pero es una realidad. Hasta en ese instrumento, amén, que nos hablaba en la oración, no sé si era Rocío o la hermana, no sé, pero hablaban de que Jesús se estaba levantando a tocar un chofar, amén. ¿Para qué? Para percibirnos, para invitarnos a levantarnos, a activarnos a la guerra. Amén. A la guerra, amén. Pero a veces desconocemos esas invitaciones o las tenemos en poco. Cuando hay invitaciones a la oración, cuando hay invitaciones a la enseñanza, cuando hay invitaciones a la iglesia, siempre tenemos otras cosas que hacer. Amén.
siempre tenemos otras cosas que hacer y podemos decir, yo soy un chofar en las manos de Dios. Amén. El problema aquí no es lo que yo me diga hacer, es lo que yo hago, amén, es lo que yo hago para bien representarlo a Él. Amén o no amén. Por eso el salmista lo declara, amén, grande es Jehová. ¿A quién representa usted? ¿A quién represento yo? Al que es grande entre los grandes. Amén. ¿A quién representa usted? ¿A quién represento yo? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo no representamos a cualquier, ¿verdad?, a cualquier líder sindical. Claro que no. Usted y yo representamos al Señor, que quiere tratarnos, que quiere procesarnos, que quiere darnos, amén, un tono correcto, que quiere vernos madurar, para que aquellos que nos rodean puedan ver en nosotros su grandeza, su grandeza. Por eso decía ahí en Jonás capítulo 2 verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. Amén. Cuando nosotros no nos dejamos tratar, procesar, cuando le oímos a la oración, a la enseñanza, amén, cuando le oímos a las cosas de Dios, pero aún nos decimos ser un chofar en las manos del músico principal, ¿sabe qué? Ni siquiera de nosotros puede salir un tono agradable a los hombres o a la gente que nos rodea. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Así lo declara Jonás y lo establece, amén, en el nombre de Jesús en Hebreos, volviendo al escritor de Hebreos en el capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, amén, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, amén. Nada puede subir a Él si no viene de Él. Si usted y yo queremos ser el chofar en las manos del músico principal, si usted y yo queremos ser el chofar, amén, tocado por el aliento de Dios que es su palabra, alabado sea el Señor, amén, entonces vamos nosotros a recibir de su aliento, para que de su aliento salga la exaltación a su nombre. Amén. Porque nada sube al cielo sino antes baja del cielo. Por eso dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Por medio de Él, amén, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabado sea el Señor, amén. Y usted y yo vamos a encontrar, amén, vamos a encontrar infinidad de partes bíblicas donde nos invitan a exaltar el nombre de Dios. Lo decía hace un momento, hermanos, en los salmos vemos cómo los salmistas alaban al Señor después de una victoria, cómo los salmistas alaban y exaltan al Señor, amén, en medio de la batalla, de cómo los salmistas exaltan, amén, exaltan el nombre de Jehová de los ejércitos en medio, amén, de una enfermedad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera volvemos a un diseño, amén, volvemos a un diseño venido de Él. ¿Quién fue el que comisionó a aquel, o el que vino a proveer al cordero, al carnero que se trabó en la zarza para ser el carnero sustituto y salvar la vida de Isaac? Jehová de los ejércitos. Sí. Amén. San Juan 3:16, usted y yo no lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio al carnero sustituto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio al carnero sustituto,
para que todo aquel que se deje tratar y procesar, amén, y adquiriendo una madurez, entonces, amén, toque el sonido del cielo, hermano. Amén, amén. No va a tocar un sonido que va a ser o que va a confundir al pueblo y el pueblo se va a perder. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice el Salmo 22, verso 25, hablando de la gran congregación: a ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Amén o no amén. Yo exalto y alabo el nombre de Dios. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Tenemos que exaltar y alabar al Hijo de Dios. Amén o no amén. Amén. Usted y yo le alabamos, amén, con nuestros labios. Usted y yo le alabamos cuando le aplaudimos. Usted y yo le alabamos cuando le tocamos un instrumento. Usted y yo le alabamos cuando le danzamos en medio de la congregación. Amén o no amén. Amén. Usted y yo le alabamos cuando le ofrendamos y le diezmamos. Usted y yo le alabamos cuando en medio de la tribulación exaltamos su nombre. Usted y yo le alabamos que en medio del conflicto, en lugar de que salga el viejo hombre o el cuerno torcido, amén, sale el sonido del shofar, porque es su palabra. En medio de todo, alabamos y exaltamos su santo nombre. Amén o amén. Amén. Porque no nada más es, no, yo alabo al Señor, yo le canto con todo el corazón. Eso es bueno. Amén. Pero más que bueno es exaltarle en todas las áreas, ponderarle en todas las áreas. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Por eso en el Salmo 34, verso 1, alguien que lo lea en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Qué glorioso es Dios. Dice 34:1, ¿verdad? Sí, verso 1. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén o no amén. Sí, amén. ¿Qué dice el encabezado ahí? Dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Amén o no amén. Y luego dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y usted conoce la historia de lo que está hablando aquí David, de cómo, queriéndose hacer el loco, Abimelech le dice: yo no quiero más locos, ya tengo muchos, quien fuera este. Pero era una estrategia para salvar su vida. ¿Sabe a dónde acudió David después de esta situación? Digan conmigo: al mayor de todos los refugios. Al mayor de todos los refugios. A la cueva llamada Adulam o Ayulam. Amén. Adulam significa refugio. ¿A dónde es que usted y yo, mire bien, hermano, qué glorioso, a dónde es que usted y yo, después de que hemos hecho tantas locuras, después de que hemos hecho tantas barrabasadas, a dónde tenemos que ir nosotros? A nuestro refugio llamado Jesús. Amén. A nuestro refugio llamado Jesús. Amén. Porque cuando acudimos a ese refugio llamado Jesús, dice la palabra de Dios, amén, que cuando David entró a la cueva de Adulam, dice, su familia entró con él. Y luego dice, más de 400 hombres, entre ellos enlutados, amargados de espíritu, endeudados, amén, entraron con él. Alabado sea el Señor, amén, qué glorioso, hermano. Espero en Dios y lo estemos entendiendo, amén. Amén. Espero en Dios, porque cuando usted y yo venimos a nuestro refugio que es Jesús, venimos hechos los locos, amén. Venimos viciados, enfermos, con alguna adicción, venimos amargados, venimos enlutados, venimos endeudados. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo cree usted que salió David y todos los que entraron con David? Como un ejército de guerra. Amén. ¿Por qué?
Porque David era, mire bien, David era un chofar que se dejó tocar en las manos del músico principal, Amén. llamado Jehová de los ejércitos. Sí, amén. Qué hermoso y qué maravilloso. Amén, amén. Yo me gozo en mi corazón de oír de cómo David es el único en la Biblia. David, hermano, es el único personaje en la Biblia llamado alguien conforme al corazón de Dios. Amén. Cuando alguien es conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué? Trae la palabra o trae el aliento de Dios en su vida. Y de lo que trae aquí, habla Él. Amén. Con amén. Así dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Como el hombre es o piensa en su corazón, tal es Él. Amén. Y si nosotros hemos venido a nuestro refugio llamado Jesús, ¿por qué todavía seguimos amargados, enlutados, confundidos? ¿Por qué? Porque no hemos querido salir de nuestra condición. Porque no hemos querido que el trato, el proceso, amén. Imagínate al Señor diciendo, ya no sé qué más quieres que te presente. Ya nada más falta, amén, que te dé a ti el tiro de gracia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Amén. Y David lo entendió, hermano. David lo entendió. Y usted y yo lo hemos aprendido. David es un personaje que, aunque conforme al corazón de Dios, es un personaje que cometió los más horrendos pecados. Pero se dejaba tratar, se dejaba procesar. Amén. Se dejaba tratar y se dejaba procesar. Tenía una vida de humillación, una vida de adoración. Amén. Porque el que es conforme al corazón de Dios, amén, puede que esté rodeado de ministros, puede que esté rodeado de grandes levitas, pero siempre va a llevar él más todavía, siempre va a sobresalir más todavía para darle la honra y la gloria a Dios, siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, los salmos compuestos por 5 libros, amén, fueron compuestos por varios salmistas, pero la palabra me dice que David fue el que escribió más de 70 salmos. Más de la mitad de los salmos que están en la Biblia. Amén, con amén. Amén. Algunos salmos los escribió Moisés, otros los hijos de Coré, o alguno que otro Salomón. Amén. Y de una u otra manera vemos aquel David que tenía tanto que decirle al Señor. Amén. Tanto que expresarle al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que si daba lugar, amén, si daba lugar a su naturaleza carnal, volvería a pecar. Y no pecaba nada más así como que un pecado así de esos tranquilos. Usted conoce lo que David hizo, amén. Usted conoce lo que David hizo, pero con todo y eso, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Alabado sea el Señor, amén, con amén. Por eso el salmista dice, en el Salmo 35, verso 28, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Dice así en su Biblia, hermano. Amén. Qué glorioso, amén. Y mi lengua hablará, amén, de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Todo el día, amén. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros nos dejamos ministrar por la palabra, hermano, déjeme decir que eso nos va a sacar de todo conflicto que se puede estar generando, natural y espiritual, a nuestro alrededor. Salmo 40 lo confirma cuando dice en el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. De acuerdo a lo que usted y yo toquemos, amén. Dicen por ahí, no sé si ustedes se acuerden de un dicho, ¿verdad?
no bíblico que dice, amén, aquel que las puede todas, que dice, a mí al son que me toquen bailo. ¿Sí lo han escuchado ese o no? A mí, conmigo nadie puede, a mí, amén, al son que me toquen bailo. Mira. ¿Por qué? Porque somos, amén, somos egocéntricos, somos presunciosos, somos presumidos, amén, pero Él no, amén, porque Él sí es y nosotros no, amén. Yo puedo decir, amén, sin ofender a mi Dios, Él sí danza al tono que usted le ponga, amén, porque Él es grande, y usted y yo no. Es más, en lo natural, usted no, yo te bailo todo, amén. Usted baila rap y las de quebradita las anda bailando como rap, amén. O no, amén, las cumbias como rap, o sea, todo como rap, o sea, es lo que usted sabe. No, pero Él lo sabe todo. Amén. ¿A usted le gustaba bailar cuando andaba en el mundo? ¿No? Gloria a Dios. ¿Qué te gustaba bailar? No, pues creció en la iglesia. ¿A ti? No, Rocío no crea que le gusta bailar. ¿Verdad? ¿Al Brian? Gloria a Dios, aleluya. Pues a mí sí me gustaba bailar. Amén o no amén. Pero ahora le bailo al Señor. Amén. Y no el pasito para atrás, sino el pasito para adelante. Amén o no amén. Hay muchos que todavía hacen el pasito para atrás, como Michael Jackson. Amén. No, nosotros hay que hacer el pasito para adelante. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Para atrás ni para agarrar vuelo. Amén o no amén. Sí, amén. Pero en ocasiones en las fiestas que estamos en familia, vamos a bailar de Michael Jackson. ¿Usted cree que no me han dicho a mí? A ver, baile. A ver, ¿cómo le hace aquí? ¿Cómo le hace acá? No, porque ahí una de esas y el diablo me pone las cuerdas. Yo prefiero traer las cuerdas del Señor a traer las cuerdas del diablo. Yo prefiero ser esclavo del Señor a ser un títere del diablo. Amén. Mire, hasta sonó como a verso, ¿verdad? Sin esfuerzo, pero es una realidad. Amén. ¿Quién cree que lo está, amén, cuando usted está bailando, como en el mundo, quién cree que lo está patrocinando? ¿Dios? No, Satanás. Por eso usted y yo tenemos que danzar, amén. Danzar, exaltar y ponderar el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Señor, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía queremos ser chofares en las manos de Dios? Amén, amén. Amén. Así que recuerde algo, recapitulando bien rápido, un chofar tiene que tener, amén, las curvas correctas, amén, para dar el tono correcto. Tiene que dejarse limpiar por dentro. ¿Para qué? Para que entre el aliento correcto, amén. Y tiene que tener el color correcto. ¿Para qué? Para que pueda dar aquel índice de madurez. Y al menor, para que al menor soplido no se cuartee o no se rompa. Amén. Así que si usted y yo somos chofares en las manos de Dios, podamos nosotros anhelar el trato, el proceso. ¿Para qué? Para adquirir la madurez. Y cuando venga Él a soplar en nosotros, no salga de aquí la barrabasada ni la imprudencia, sino salga la palabra de Dios, el aliento de vida llamado Jesús. Amén. ¿O no amén? Amén, amén. Por eso, alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Salmo 119, en el verso 171 nos declara: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Qué hermoso, hermano, qué glorioso, cuando en medio del trato anhelamos el aprendizaje, cuando en medio del embate anhelamos la comunión con Él, cuando en medio del dolor y del sufrimiento anhelamos el bálsamo, amén, venido de Él. Qué glorioso y qué maravilloso, porque Él, mire, volvamos a repetir, Él está al pendiente y al tanto de todo lo que nos pueda estar ocurriendo, hermano. Así es nuestro Dios, amén. Por eso dice, alabado sea el Señor, amén,
Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y dice en el verso 21 del Salmo 145, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué hermoso y qué glorioso, amén. Así que si no nos gusta la alabanza, si no nos gusta exaltar, amén, el nombre de nuestro Dios, ¿a qué vamos al cielo? ¿Usted conoce a alguien en la congregación que diga, a mí la alabanza como que no me gusta? ¿Usted cree que vamos a ir a predicar? A mí me gusta la predicación. ¿Usted cree que vamos a ir a predicar al cielo? Vamos a ir a alabar y exaltar su santo nombre. Amén, o no amén. Alabar y exaltar su santo nombre, hermano. Amén. Si no nos gusta exaltarlo aquí, ¿a qué vamos al cielo? Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, en el nombre de Jesús, ya voy a terminar. Salmo 42, verso 4. Alguien que lo lea en el nombre de Jesús. Amén. Y qué hermoso es decir, yo soy un chofar en las manos del músico principal llamado Jehová de los ejércitos. Me he dejado tratar, me he dejado, amén, he dejado que la madurez de Él se ponga en mí, y ahora puedo dar un mensaje de libertad, un mensaje de vida. Por eso dice el Salmo, amén, el Salmo 42, verso 4. ¿Qué dice, hermano? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué glorioso, hermano, amén. Qué glorioso y qué maravilloso cuando declara el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y él recordaba de cómo, dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén, con amén. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Integrarnos a la fiesta del mundo? No, hermano, no. Hay algo que me viene a memoria, no recuerdo el nombre de ese personaje, amén. No recuerdo, pero me viene ahorita precisamente, que estamos hablando de esto. Había una ciudad atestada de ratas, no sé si se acuerda usted, de ratas, creo que sí eran de ratas, y contrataron a alguien que tocaba la flauta. ¿Sí se acuerda usted de eso? El flautista de Hamelin. ¿El qué? Flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. Hamelin. El flautista de Hamelin. Amén. Imagínense la ciudad atestada de ratas, y lo contrataron y empezó a tocar. Es un mito, yo creo, ¿verdad? Es un cuento, ¿verdad? Pero también se puede, amén, se puede canalizar, amén, a lo que hoy, amado hermano, no hemos entendido muchos de nosotros. Porque cuando lo contrataron, dice, amén, que empezaba a sonar la flauta y empezaron a salir todas las ratas de la ciudad. Amén. Detrás del flautista de Hamelin. Es una historia, no lo va a buscar en la Biblia. Amén. Si le preguntan quién fue aquel personaje que sacó a todas las ratas de la ciudad, no va a decir Moisés, no, Hamelin. Amén, es un cuento, pero mire, así nosotros, lo que dice el Salmo 42, amén, por lo que nosotros somos en lo interior, amén, la gente tiene que seguirnos, no porque le forcemos, sino por lo que ven de nosotros, amén. El flautista iba tocando, amén, y si usted lo ve, si quiere búsquelo ahí en YouTube, ahí en su casa, y usted va a ver algo así como dice uno, ¿cómo puede ser esto? Es una realidad, amén. Es una realidad. En el tono que le tocó, le gustó a todas las ratitas que estaban por ahí y fueron saliendo de esa ciudad, amén. ¿A dónde las llevó? Pues al campo, allá, ¿verdad? Las sacó de la ciudad. Así que nosotros, hermano,
como esas ratitas, amén. Yo como esas ratitas, amén, al sonido del shofar, amén, al sonido del shofar tocado por el músico principal. Y cuando hablo del shofar, del músico principal, hablo de Jesucristo, amén. Amén. Escucho el tono del Rey y yo salgo y me conduzco a donde Él me quiera llevar. Amén. Amén. Porque dice el Salmo 40, y me sacó. Y me sacó. No escuchamos la melodía de Dios, no escuchamos al shofar del músico principal porque nos gusta todavía estar, aunque podamos decir, no, ¿cómo voy a querer todavía estar aquí en este pozo de la desesperación? Porque la mano del Señor está extendida, hermano. Amén. Y cuando escuchamos el tono correcto, amén, venido de Dios a través del shofar llamado Jesús, ¿y sabe cuál es la melodía? Mire qué glorioso, amén. El Padre tocando el shofar llamado Jesús, y Jesús dejándonos ese aliento de vida que es el Espíritu Santo, hermano, que es el Espíritu Santo, amén. Por eso nosotros, repito, tenemos que ser a diseño y a modelo del shofar principal que es Jesús, amén. Y saber que a través de tratos y a través de embates el Padre quiere soplar en nosotros, amén, el aliento a través de su palabra para que nosotros podamos conducir a otros y no los otros puedan conducirnos, amén, a la perdición, al desorden y a la muerte. Alabado sea el Señor. Por eso dice en el Salmo 42 verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. ¿Cómo estaba el pueblo? En su fiesta. Amén. En su fiesta. Pero dice la palabra, dice el salmista, que Él los condujo hacia la casa de Dios. Hacia la casa de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender, amén, lo declarado en el Salmo 78, verso 4. Pero yo siempre anunciaré, amén, en el 75, verso 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y en el 78, verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Dice, y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuál es el consejo? Empezando para el que esté hablando, amén, que jamás, amén, jamás, ni jugando, cambiemos, amén, cambiemos de paternidad, ni jugando, amén, porque usted y yo representamos una casa, que sea la casa de Dios. Usted y yo representamos al músico principal, por lo tanto somos instrumentos del músico principal y vamos a sonar de acuerdo al aliento del que nos esté tocando. Amén o no amén. Amén. Usted y yo representamos una casa y representamos a un padre. Amén. Y no nada más representamos un padre, representamos a una generación o a un linaje. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. ¿Por qué le digo esto? Por lo que acabo de leer en el Salmo 78. Amén. En el verso 4. No las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Qué hermoso, hermano. Amén. Qué hermoso, amén. Que en medio de todo, podamos decir, soy un shofar, todavía no inmaduro, todo cuarteado, pero soy un shofar en las manos de mi Dios. Amén. Soy un shofar. Y si yo sigo, y si yo continúo, y si yo persisto, y si yo voy a perseverar, entonces un día daré el tono que Él quiere que yo dé. Amén o amén. No el que yo quiera dar, no el que yo
quiera dar. Amén. Él mandó al carnero, amén, para que usted y yo pudiéramos ver que de una u otra manera Él siempre va a estar. Amén. Él siempre va a estar, nosotros no. Pero si nosotros apelamos al carnero, entonces también nosotros un día vamos a estar. Amén. Un día vamos a estar con Él, porque Él es eterno. ¿Y a dónde quiero llegar? Usted y yo decidimos en qué eternidad vamos a estar. Amén. Y eso es tremendo. Y eso va a depender, porque el tema es, amén, seamos un chofar, pero en las manos de Dios. La eternidad donde usted y yo vamos a estar depende de qué músico dejemos que nos toque. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Porque Él no forza nada, hermano. Estamos hablando nosotros con los pastores, amén, de lo que es el Seol, de lo que es el Hades. Amén. Y dentro del Seol y dentro del Hades, amén, había un lugar de reposo, pero también había un lugar de tormento. Amén. Y hemos mencionado que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Pero también mientras tengamos vida, amados, yo les invito a que decidamos qué músico queremos que nos toque. Amén. Porque nos puede tocar el enemigo. Amén. Porque él sabe tocar y sabe tocar bien. El enemigo era, amén, el líder de la alabanza del cielo. El enemigo era el jefe, amén, el comandante en jefe del escuadrón de guerra de Dios. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque él era el segundo en todo en el cielo, hermano. Amén. Así que nosotros dejemos que nos toque el músico principal llamado Jehová de los ejércitos, y poder ser de acuerdo al chofar por excelencia llamado Jesús. Amén, con amén. Y vino a dejarnos un tono llamado evangelio, que de esos usted y yo nos acordemos siempre. Amén. Porque evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. El tema que estábamos viendo hace un momento en la iglesia remanente, también un tema muy glorioso, amén, que nos está percibiendo y nos anima a no desanimarnos. Amén. El tema de hoy es: seamos el chofar, pero en las manos del músico principal, y jamás nos vamos a desanimar. Amén. Jamás nos vamos a desanimar, amados hermanos. Amén. Y espérense todavía, porque en punto de las 6 de la tarde en la casa de oración Jesús viene pronto en Rancho Alegre, va a culminar este tema. Qué hermoso, amén. Qué hermoso y qué glorioso. Así que vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Muchas gracias. Señor, conoces nuestras motivaciones. Conoces nuestras motivaciones, Padre. Y queremos que sigas soplando aliento de vida en nosotros, para poder nosotros llevar ese aliento de vida que es tu palabra por tu Espíritu Santo a aquellos, Padre, que todavía están, Señor, en condición de perdición, en condición, Señor, de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser aquellos chofares que saben tocar el tono para percibir al pueblo, chofares que saben tocar el tono para la guerra, chofares que saben tocar el tono para la victoria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú como chofar principal, bendito Dios, tú como chofar principal, veniste, Señor, a morir como aquel carnero, Padre, como aquel carnero, bendito Dios, y veniste a dejarnos tus cuernos, Padre,
porque tus cuernos son un tipo de autoridad, porque así dice tu palabra. Yo les he dado poder, yo les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Bendito Padre Celestial, Señor, que así nosotros podamos ser aquellos chofares, bendito Dios, que son, Padre, tratados, que son, bendito Dios, procesados, Señor, que se dejan limpiar por dentro, para cuando venga tu aliento a soplar, Señor, podamos dar ese tono correcto, Padre. Podamos ser ese tono correcto, porque somos chofares maduros, porque somos chofares maduros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos bendición, Señor, bendito Padre, sobre las familias del taller del Maestro. Declaramos bendición, Señor, sobre cada familia, Padre, de Iglesia Jesús viene pronto, sobre las familias de remanente, Señor. Seas tú bendiciendo, seas tú bendiciendo, seas tú apercibiendo, seas tú declarando, seas tú estableciendo, Padre, un sonido del gran chofar que es tu palabra, el aliento de vida sobre el chofar que es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos ser aquellos chofares cuarteados, no queremos ser aquellos chofares rotos, no queremos ser aquellos chofares, Padre, desafinados. Por eso hoy en tus manos, Padre, pedimos que nos des forma, te pedimos que nos sigas dando forma, que nos sigas capacitando, que nos sigas capacitando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Padre, si hemos dado el tono que ha confundido a la gente, si hemos dado el tono, Padre, que te ha representado en esta tierra. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos, Padre, bendito Dios. Por eso hoy te alabamos y exaltamos tu nombre. Hoy te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Quiero más de Sí, Padre, bendito Dios. ti y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Ven más para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Igual para que crezcas tú
por las ofrendas y por los diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Brian, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Les bendiga. Vamos a Padre. preparar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, para depositarla en el alfolí en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar orando y bendiciendo las casas, bendiciendo las familias, los trabajos, los negocios. Que Dios siga haciendo su obra, manifestándose en todas las áreas. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este tiempo donde nos has enseñado en tu palabra, Padre, y ha llegado esa palabra a nuestros corazones, Padre, y que así, Señor, formes nuestras vidas, nos formes como esos chofares, Padre. Queremos ser esos chofares maduros, Padre, esos chofares conforme a tu diseño, Padre, para poder dar el tono correcto, Señor, tocado, Padre, bajo las manos, Señor, del músico principal, Padre. Queremos ser usados, Padre, queremos ser usados, Señor, en tu casa, queremos ser usados, Señor, en el ministerio, Padre, y es necesario dejarnos formar como esos chofares, Padre, conforme a tu diseño, conforme a tu propósito, Padre, y tomamos esta palabra y así mismo la sellamos, Padre, trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, creyendo en tu palabra, confiando en que tú estás obrando, Padre, aunque no te podamos ver, aunque no te podamos sentir, Señor. Hoy venimos a cumplir con nuestra parte, pues tú siempre cumples con tu parte, Señor, con lo tú siempre haces, Padre, lo que a ti te corresponde, y hoy nos corresponde a nosotros en este momento venir ante el alfolí y honrarte y bendecirte, cumpliendo así el mandamiento, cumpliendo así con tu palabra y atesorando, Señor, en el cielo, Padre, atesorando y tomando esta palabra, sellándola en nuestro corazón, para que sea así, Padre, echa tu palabra viva en nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, y bendice los trabajos, los negocios, las casas, las alacenas, que no falte el pan, Padre, en las mesas, Padre, de las familias, de las casas aquí representadas, que no falte el pan natural, Padre, y mucho menos el espiritual, Señor. Que sigas derramando de tu bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Te damos la gloria, la honra y todo el honor. Amén y amén. Pueden pasar con gozo y con alegría ante el alfolí. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús. Recuerde que a las 6 de la tarde nos vemos en Rancho Alegre, Texas. Ahí no se necesita visa. Amén. Tenemos un trato ahí con el Señor Jesucristo, y ahí nos hace invisibles y pasamos la frontera. Amén. De Jardines Universidad y pasamos a Rancho Alegre. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por cada hijo amado, Señor, gracias, Padre, por tu pueblo. Señor, y hoy te pido que sigas obrando, Señor, en la vida de mi esposa, que esos dolores en su cuerpo, Señor, mengüen, que esos dolores, Señor, cesen. En el nombre de Jesús declaramos y establecemos esa sanidad para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y podamos continuar, Señor, en el trato, Señor, en el proceso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para madurar y para ir de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a estos hijos amados, sus trabajos, sus negocios, sus estudios, sus casas, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Así te lo pedimos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, amado, y Dios te guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.